Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen unos a otros como yo los he amado. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando Judas salió del cenáculo, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y por este amor reconocerán todos que ustedes son mis discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Podéis sentaros? Seguimos con las crónicas, porque son como crónicas de periódico, hablando de, en este caso, San Lucas. Las tres lecturas de este domingo van incluyendo, y en el Salmo coinciden con el mensaje: el asombro por la expansión del reino de Dios, misión propia de la comunidad cristiana que se había desarrollado en todo el territorio griego, que incluía Turquía, y cómo los había tocado a todos esos judíos. Y todavía algunos que no se pensaban que estaban cambiando de religión, se consideraban todavía como judíos, pero realmente el mensaje ya era diferente del que siempre se había escuchado, porque era el Nuevo Testamento contra el Antiguo Testamento. Y ahí, durante este primer viaje, es Pablo, Bernabé, trabajando para hacer presente el reino de Dios en las ciudades importantes de Cilicia, Capadocia y todas las demás. Lo bueno de esto es la ciudad de Antioquía. Ahí fue donde los cristianos empezaron a llamarse cristianos. Hasta esa época se llamaban los de la vía. Ahí en esa ciudad empezaron a llamarse cristianos. Y de ahí nos viene pues la palabra para siempre ya por ese de empezar ahí a llamarse cristianos. Y era precisamente para distinguirlos de los judíos. Resalta el coraje para anunciar la palabra de Dios y el exhortar y perseverar en la fe. San Pablo sigue ahí machacando. Todo se ha preparado con cuidado. La comunidad ha participado en la elección y por él mismo es la comunidad que está implicada en esa evangelización en un mundo pagano. Eso es lo importante que recordemos, que todo lo que se hizo ahí en esa época de expansión con los apóstoles, con los prosélitos, que ya habían bastantes, entonces era lo que se estaba ampliando la iglesia. Y sobre todo también que después había que regresar a Jerusalén, y en Jerusalén tampoco estaban muy claros. Pero el gran protagonista de todo esto es que es el Espíritu de Dios, que se encarga de abrir caminos, y por eso, si no es Jerusalén y los 12, será Antioquía y los nuevos apóstoles. Antioquía y Jerusalén en esa época ya estaban haciendo como competencia. Sabéis que Antioquía está en el rincón ese del Mediterráneo, donde está Líbano con Turquía. Y todas las demás ciudades que he mencionado estaban ahí también en ese ángulo, pero en la parte sur de lo que hoy es Turquía. ¿Por qué esas palabras del resucitado fueron tan importantes? Porque el mensaje no puede encadenarse al miedo que tenían algunos. En esas ciudades evangelizadas, algunos judíos y algunas sinagogas no aceptaron a los nuevos con su doctrina, porque eso también lo vimos en el domingo pasado. Pensaban que eran judíos, pero ni siquiera en la comunidad cristiana de Jerusalén, por parte de algunos, se aprobaron todas estas iniciativas. Es más, al final de este viaje habrá que sentarse y hablar y sobre todo aclarar puntos con la gente de Jerusalén. Y ahí empezaba ya el tema a definirse más, porque era una definición al principio de que lo que somos o lo que éramos y lo que somos ahora, ¿no? El maestro Eckhart es un alemán del siglo XII-XIII, que decía que tener una idea de Dios no es conocer a Dios. Santa Catalina de Siena y Santa Teresa de Jesús insisten en que solo por el encuentro con Jesús vivo y resucitado
es posible encontrar de verdad a ese amigo que tenemos ahí en Jesús, al hombre y a Dios. El asombro de la comunidad cristiana consiste en que cuando se sigue la verdad de Jesucristo y se le anuncia sin miedo con palabras y con obras, ocurre lo inesperado. Ese reino se expande y da frutos inmediatos. Lo hemos visto en todas las evangelizaciones que ha hecho la Iglesia en el mundo. La Pascua inaugura una nueva creación, un nuevo modelo de relaciones, un nuevo modo de ser, unos cielos nuevos y una tierra nueva. Por eso se hablaba de San Pablo de que era todo el nuevo, la cosa nueva. La ternura y delicadeza de este acontecimiento supera lo imaginable, pero es real y es posible, nada de utopías ideológicas. La gloria de Jesús, el mejor signo de su vida y el mejor eco de su verdad, es que sus discípulos se amen los unos a los otros, tomando como referencia el amor con que Jesús ama a los que pertenecían a su grupo, hasta la muerte. La comunidad cristiana, la Iglesia, en todas sus manifestaciones locales, no tiene más instrumentos para su vida y misión que el ser discípulos de Jesús, buscar la amistad con Jesús, aprendiendo, tratándolo como si fuera tu propio amigo. Mientras más lo tratamos, más amigo se convierte en nosotros mismos. Es el tú a tú. Oye, ¿os acordáis cuando el día que empecé la misa y no había aquí nadie? Ya estaba yo en la tercera lectura y entonces oigo la puerta y ahí que dije, bueno, va a caer alguno. Y entró uno y después al final acabamos con 18. Pero yo cuando estaba solo le dije, pero hombre, échame una mano, hombre, que estoy aquí solo. Y entonces uno dice, ¿por qué así? Bueno, porque el tráfico, porque la lluvia, porque todas las cosas que pasan cada domingo. Pero ¿qué es lo importante? Que si tenemos esa amistad con Jesús, no importa que estemos aquí o que estemos en casa o que estemos en el trabajo o conduciendo. Es, oye, échame una mano porque ya está bien el rollo que tenemos aquí montado, ¿vale? Y entonces, bueno, como habléis vosotros los venezolanos. Yo lo estoy diciendo en español, a veces le digo, oye tío, con respeto, ¿no? Pero sigue siendo el tío. Pero lo bueno es eso, que cuando nosotros somos conscientes de esa comunicación, de esa unidad con Jesús, nosotros nos sentimos bien y al lado nuestro también hacemos que los demás se sientan bien. ¿Por qué? Porque es el imperativo evangélico de la Iglesia. Amarnos como Jesús nos ama, para que el mundo crea en Él y también sepa que somos sus discípulos. Por nuestra forma de ser, por nuestra forma de obrar, por nuestra forma de manejarnos en la vida, la gente sabe quiénes somos y cómo somos. Y se trata de eso, que nosotros lo sepamos también. Y sobre todo que lo pongamos en práctica. Amén. Amén. Vamos a recitar el credo.